Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista el día domingo aquí en nuestro noticiero. Ya estamos a un par de semanas, estamos a puertas de la Gran Maratón de Santiago, un evento deportivo que pone en límite a tantos corredores que quieren probarse a sí mismos, ya sean los 10, en los 21 o en los 42 kilómetros. Pero sin duda que estas son competencias para nada fáciles y hay bastantes recomendaciones médicas antes, durante y después de este evento que hay que tomar en consideración para poder realizar de buena manera esta actividad. Para entrar en detalle con estas materias nos encontramos en conversación con el director médico de la Maratón de Santiago, Álvaro Mardones. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros el agradecimiento porque es importante, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la maratón nos enfocamos en la parte más importante respecto a la competitividad, a la preparación deportiva que tienen todos estos corredores, pero muchas veces se nos olvida pasar por alto hablar de la salud y de la preparación médica también. No cualquier persona puede correr 10, 21 o 42 kilómetros, ¿no, doctor? Yo creo que ahí está la clave de conocerse cada uno y saber efectivamente para cuál está uno preparado, ¿ya? Y la preparación para este tipo de carreras evidentemente no comienza un mes antes, sino que comienza por lo menos 6 meses antes como para prepararse para una carrera como esta. Hay muchas consideraciones médicas que hay que tener antes y eso es lo importante que cada uno se conozca. Hay rangos de edad, hay enfermedades, hay cosas que efectivamente hay que conocer y evaluarse antes de tener una carrera como esta. Hay gente que ya tiene un poco esta costumbre, ¿no? Que año a año ya está acostumbrado a inscribirse, sabe un poco las capacidades que da su cuerpo, pero pensando quizás en una persona que nunca se ha inscrito para correr una maratón, es recomendable quizás que vaya a hacerse un examen médico con todo este tiempo anterior, ¿no? Dijimos 6 meses de preparación, que se asegure con un chequeo para saber realmente cómo está funcionando su cuerpo, es una buena recomendación antes de tomar la decisión de correr una maratón que claramente para este año ya no fue. No hay tiempo todavía, por lo menos para algunas evaluaciones previas, sobre todo temas cardiológicos, que es bastante más complicado. En general, como dices tú, los maratonistas, los que corren habitualmente, se están haciendo habitualmente chequeos, se conocen, así que saben hasta dónde pueden llegar con sus capacidades. La gente que está recién empezando estas carreras tiene que conocerse antes y para eso es importante hacer un chequeo médico previo que puede ser con deportólogos, con cardiólogos. Principalmente la complicación mayor o lo más grave de esto es el tema de los infartos o las muertes súbitas en este tipo de carreras. Y para eso hay que saber bien en qué situación estoy. Y eso hay rangos. En el fondo, si yo soy un rango de personas más jóvenes, hago deporte habitualmente, probablemente es muy baja la posibilidad de que tenga algo grave. Pero si mi edad ya va a los 40, 50 años, ahí sí o sí tengo que tener una evaluación previa antes de realizar este tipo de carreras. Sobre todo si es que no están acostumbrados a llevar a cabo cualquier tipo de actividad física en general, ¿no? O sea, alguien que parte desde el sedentarismo con la intención de hacer una maratón, bueno, además de que la primera recomendación sea un chequeo oportuno para saber realmente cómo está su cuerpo preparado para esto, es siempre partir de a poco. O sea, alguien que no ha corrido una maratón en su vida es un poco soñador pensar que quiere inscribirse en los 42 kilómetros o incluso en los 21, que es una carga bastante intensa, ¿no? Sí o sí, el mensaje es partir de a poco, es con una buena preparación y partir con los kilómetros que son más bajos como el 10K. Y para eso la idea es que exista esta preparación previa porque hay muchísimas lesiones que se pueden presentar, no solo el tema lo más grave que es lo cardiológico, sino que todas las lesiones osteomusculares que uno puede presentar y que finalmente te pueden, uno, dejar fuera de carrera y obviamente también tener lesiones que te pueden permanecer en el tiempo. Entonces, esas cosas hay que evitarlas cuando se sobreexige el cuerpo, ¿eh? Y eso está en la preparación física previa y obviamente en las consultas médicas anteriores que debe hacerse antes de un maratón. Y también a tener un poco, como decíamos, ¿no? Esta conciencia sobre el cuerpo y sobre con las actividades que uno realiza o ha realizado con el tiempo. O sea,
hablamos y nos ponemos en el caso más fatalista de que alguien pudiese estar corriendo la maratón y que incurra en un infarto, lamentablemente, pero hay otros casos, por ejemplo, gente que es muy deportista y aparece este concepto del esguince de tobillo, que es un poco más crónico, esa persona que se tuerce el pie y que constantemente termina lastimándose las articulaciones y que a fin de cuentas el exponerse a este tipo de carrera y de competencia es una posibilidad muy alta también de que se siga repitiendo un poco esta misma situación, ¿no? Y lo importante es que la gente que va a correr por primera vez trate de reconocer si es que tiene las capacidades para poder seguir corriendo. En el fondo, el llamado es que si es que están corriendo y sienten una lesión, sienten un dolor, sienten algo que probablemente puede que imposibilite continuar la carrera, es mejor detenerse. Hay muchas estaciones médicas, son 14 estaciones médicas durante los 42 kilómetros y hay rápidamente asistir al centro de salud, en el fondo, a esta evaluación para que los conozcan y vean efectivamente si hay alguna lesión traumatológica que pueda continuar o no la carrera. Entonces, siempre están, los equipos de emergencia están ahí, los médicos están ahí, los deportólogos, kinesiólogos, para que rápidamente consulten. No, lo peor que pueden hacer es que tener una lesión y continuar la carrera hasta el final, porque finalmente lo único que va a llegar es tener una lesión más severa. Ya vamos a entrar de lleno al plan médico pensado en el mismo día de la maratón y me quería quedar un poco en lo último que dijo doctor porque como la maratón tiende a ser una de estas actividades, una de estas pruebas donde la mayoría de las personas solo compite consigo mismo en batir sus tiempos, en tratar de superar metas del año anteriores o a fin de cuentas intentar demostrarse a sí mismos que pueden realizar este ejercicio, muchas veces se da ese mañoso, ese porfiado que sintió un tirón empezando los primeros 5 kilómetros de carrera y por ese tema de autoexigirse, de forzarse, de decir, no, es que yo tengo que terminar la carrera, siguen y olvidan por completo la salud general, la salud de su cuerpo, terminan profundizando las lesiones. Quizás, ¿cuál es el llamado ahí para saber abstraerse un poco de este plano más psicológico que incluye la carrera para poder pensar en uno mismo y decir, ok, yo tengo que velar por mi integridad física antes que el tratar de darme este capricho que es cumplir esta meta, por lo que probablemente luché un montón, pero que no siempre se puede, ¿no? O sea, la mentalidad del runner es esa, en el fondo es hacer hasta llegar hasta la meta, como sea, digamos. Entonces, pero sí, la gente que ya es más profesional, efectivamente, lo que tiene que hacer es reconocer y ver cuáles son las señales que tu cuerpo te está dando. Si tú tienes signos de agotamiento, signos de sensación de que te puedes desmayar, dolores articulares intensos que imposibilitan correr, evidentemente ahí el mensaje es detenerse, ¿ya? O sea, es que parar, asistencia médica, que se evalúe si tienes condiciones o no tienes condiciones de seguir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que conversamos, si es que tú exiges tu cuerpo al máximo, finalmente puedes llegar a lesiones más complejas y obviamente no terminar la carrera y ser más perjudicial. Si tú tienes una evaluación, logras detener, a lo mejor no vas a completar tu tiempo que tú querías, pero sí vas a llegar a terminar el tiempo o la carrera finalmente, pero no exigiendo tu cuerpo y obviamente teniendo más lesiones, que eso es lo principal. Claro, y aquí mismo, para la gente que está inscrita y pensando en esta misma carrera, quizás a qué factores hay que tener en consideración al minuto de estar corriendo, porque claramente se va a sentir un agotamiento corporal y cierta fatiga muscular avanzado en la carrera, que es algo natural y normal dentro de las exigencias que trae este mismo evento. Aquí hay que estar pendientes para decir, oh, necesito poner una pausa y parar al pecho más apretado o algún pinchazo que uno pueda sentir en alguna parte del cuerpo. ¿Cuáles son quizás las primeras señales de alerta que dicen en plena carrera, lo prudente acá es pensar en mi salud y frenar un poco? Los síntomas siempre más complicados, digamos, los más complejos son cuando tiene una sensación de dolor al pecho. O sea, si hay alguna sensación de falta de aire, dolor al pecho y evidentemente una sensación como de desvanecimiento, una sensación de que me voy a desmayar, esos son como los tres síntomas que en el fondo te dicen, ¿sabes qué? Detente, ¿ya? Eso es obligatorio y habitualmente van asociados a ese tipo de síntomas como dolor porque eso está muy relacionado al tema cardiovascular. El resto son lesiones más bien como osteomusculares. En el fondo son dolores articulares intensos, dolores musculares o sensaciones, incluso se pueden producir desgarros corriendo, se pueden producir rotura de tendones y eso tú lo vas a sentir que el tendón se rompió, vas a sentir que se desgarró algún músculo y si tienes un dolor, como dices tú, como un pinchazo intenso,
y el dolor claramente te disminuye tu posibilidad de continuar, tienes que parar. En el fondo, esas son las cosas principales. De los síntomas clave, digamos, de los que son más complejos, son el tema del dolor torácico, la sensación de falta de aire y la sensación como de desvanecimiento. Esos son los síntomas claves para los síntomas que pueden ser de patologías un poquito más complejas. Perfecto. Claro, porque lo otro, en el fondo, es si sentimos este pinchazo y alguien fue porfiado y tomó la decisión de seguir corriendo, claro, quizás el forzarse más puede terminar en un desgarro, estoy poniendo ahí la situación, pero no en algo que pueda tener una urgencia del nivel que sí puede llegar a tener un infarto en plena carrera, ¿no? Y el tema, al ser, en el fondo, al tener hacer la carrera tan larga, con tantos obstáculos en el sentido de los kilómetros, con un nivel variado de personas, evidentemente lo más complejo que uno puede tener en este tipo de carrera, y lo vimos en las últimas que se han hecho internacionalmente, es que es el paro cardiorrespiratorio, y eso se puede presentar en cualquier edad, digamos. Se puede presentar en adultos, se pueden presentar en pacientes más jóvenes, pero ahí el tema, lo que conversábamos previamente, que es el tema de la preparación y el chequeo. Preparación y chequeo que definitivamente se torna clave, o sea, lo dijimos, ¿no? Hay preparación con muchos meses de anticipación, pero también existe una preparación distinta la misma semana que viene la maratón, que se va a realizar esta carga física tan importante. ¿Qué tan fundamental es el cuidado, por ejemplo, del buen dormir? ¿Qué tan clave y cómo hay que apuntar quizás para tener una buena alimentación, una buena hidratación antes de la carrera? Porque quizás son factores que uno no tiende a profundizar tanto como el ejercicio y como el entrenamiento previo, pero que sin duda son factores que se vuelven clave a la hora de poder realizar una buena carrera y de forma segura también, ¿no? El mejor rendimiento que uno puede tener en carrera, evidentemente, es cuando viene el cuerpo lo más sano posible, en el sentido de que vienes con una adecuada alimentación, equilibrada en el sentido de los hidratos de carbono, de proteína. Eso uno lo va conociendo en el tiempo. Nosotros estamos haciendo charlas que los invito también a que pueden al público meterse a los links de la clínica, donde están las charlas de alimentación, charlas de deporte, charlas de psicología también, que eso es muy importante, cómo está tu cabeza mentalizada para ese día. Pero las semanas previas, todo, la hidratación es fundamental, la hidratación previa a la carrera y la hidratación durante la carrera. Todas esas cosas son fundamentales. Así que si uno está bien mentalizado y ordenado con eso, va a lograr el objetivo finalmente en la meta. Perfecto, doctor. Ya hemos conversado bastante respecto a la Maratón de Santiago. Ahora tenemos que ir a un pequeño corte comercial y a la vuelta vamos a profundizar un poco en el despliegue médico que se lleva a cabo ese mismo día de la maratón, que es tan fundamental para el bienestar de los deportistas. Estamos hablando con Álvaro Mardones, director médico de la Maratón de Santiago, y ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más información acá en Portavoz Noticias. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial y hemos conversado de distintas recomendaciones para prepararse de cara a la Maratón de Santiago, que ya está a puertas, a tan solo un par de semanas. Pero para seguir profundizando un poco en el despliegue médico que se lleva a cabo durante ese día, estamos hablando con el director médico de la Maratón de Santiago, el doctor Álvaro Mardones. Doctor,
Ya vimos varias recomendaciones de salud, recomendaciones médicas y todo lo que tienen que hacer nuestros competidores desde su casa, antes, durante, del después no hemos hablado todavía, pero lo vamos a conversar. Y ahora queremos saber un poco, Clínica Alemana está posicionado como partner de salud de lo que es la Maratón de Santiago. ¿Cuál es el despliegue, cuál es el trabajo que se realiza pensando en el bienestar de los corredores y un poco entender el otro lado de la moneda, ¿no? Cómo funciona desde el área de la salud el despliegue para la maratón. Bueno, es un amplio despliegue. El ser partner médico este año es una categoría nueva que no se había realizado antes. Entonces estamos preparándonos para dar una respuesta integral, que eso significa que hemos comenzado desde meses previos dando mucha información, mucha educación a la gente, y un poco lo que conversábamos anteriormente. Es muy importante que la gente llegue con una preparación y con una información adecuada a la carrera. Y eso hemos ido realizando previamente. Y aparte de todo eso, hemos hecho, obviamente, y nos estamos organizando para hacer el despliegue finalmente médico durante la carrera. Y el despliegue involucra mucha infraestructura, mucho recurso humano. Van desde carpas que son la carpa meta, carpa médica de 800 metros cuadrados, donde ahí se atiende a la gente que llega a la meta. Entonces hay un amplio nivel de despliegue para hacer las tensiones de pacientes leves y hay los pacientes más complejos, ¿ya? Hay médicos, hay enfermeros, hay TENS, hay kinesiólogos, un grupo ahí bien grande de personas. Y el resto son carpas que son carpas, 14 carpas de trayecto. O sea, durante los 42 kilómetros hay 14 carpas donde también están el mismo personal con equipamiento completo para hacer la atención durante el trayecto de la carrera. Y además de eso, tenemos ambulancias, que son 8 ambulancias distribuidas también estratégicamente para dar soporte a los pacientes que vayan colapsando, que tengan alguna patología durante el trayecto. Y además, como lo conversábamos, con las patologías cardiovasculares, que son lo más complejo, hay 10 motos y 10 bicicletas que son claves, son fundamentales en el paro cardiorrespiratorio y principalmente su función es ir a eso, a detectar a las personas que tengan algún tipo de colapso cardiovascular. Y que eso en el fondo van siguiendo un poco el mismo recorrido de los 42 kilómetros para poder tener una primera línea en el fondo de defensa en caso que se presenten estas situaciones, ¿no? Es la clave de estos equipos son que van con equipos desfibriladores, por lo tanto, desfibriladores automáticos, por lo tanto, ellos al ir en la ruta con los corredores, si hay algún colapso de algún corredor, van directamente a hacer reanimación y a colocar el desfibrilador, que es lo que está más demostrado de que puede retornar rápidamente a la circulación y salir y finalmente mejor sobrevivir. Doctor, yo le quería preguntar un poco por el personal de este equipo multidisciplinario que a fin de cuentas va a estar a disposición para la Maratón de Santiago, como el mismo uso de las ambulancias en caso de emergencias, porque son miles de personas que participan de esta corrida y al mismo tiempo coincide con que hay muchos cortes de calle, que lamentablemente es parte del mismo proceso de la maratón, porque si no, no se puede realizar. ¿Cómo está preparado este despliegue pensando en la gran cantidad de personas que participan en este evento y al mismo tiempo lo difícil que son los traslados por el mismo evento? O sea, tiene que haber una preparación muy grande de mucha gente con vías muy marcadas y delimitadas. Es un trabajo arduo que debe llevar varios meses de antelación, ¿no? Estamos haciendo, obviamente, con las experiencias que han tenido del maratón previo. Eso es muy importante, conocer lo que se ha hecho en los maratones previos. Y ahí nosotros nos hemos ido integrando y hemos visto cuáles son las estrategias para poder hacer el traslado de estos pacientes a los centros adecuados según la geolocalización de dónde podría ser la emergencia. Y ahí vamos a recurrir a los diferentes centros. Y esto es un trabajo, obviamente, no solo de nosotros, sino que es un trabajo multiinstitucional donde también está Carabineros, donde está Bomberos, donde está SAMU, que es muy importante la labor de ellos, porque entre todos ellos nos vamos coordinando para que finalmente demos el mejor soporte a las personas que tengan alguna patología médica. Y bajo este mismo margen, quizás el concepto de por primera vez implementarse este partner de salud es quizás un llamado para el día de mañana, viendo que se usa mucho como ejemplo las maratones anteriores, un ejemplo para quizás empezar a subir los estándares, uno de salud y dos de seguridad, de la realización de uno de los eventos probablemente más masivos que se realizan en el país en el plano deportivo, ¿no?
Probablemente el más masivo de punto de vista deportivo, son más de 40.000 corredores, así que efectivamente es el evento deportivo más grande de Chile. Y claro, efectivamente, al estar a nivel partner médico y estar a cargo desde todo lo que conversábamos, incluso también la recuperación de los lesionados. Nosotros tenemos además dos carpas de recuperación, donde están los kinesiólogos, masoterapeutas, donde todo corredor puede pasar por estas carpas de recuperación física y ahí vamos a tener un equipo desplegado también muy importante. Así que todo eso nos permite en esta experiencia efectivamente mejorar los estándares, conocer un poco lo que se realiza para que en las próximas maratones vamos teniendo categorías un poquito más altas y saber que también lo que se está haciendo en otras maratones a nivel internacional. Perfecto, impecable. Y bueno, mencionó ahora el tema de las carpas de recuperación médica, el trabajo de kinesiólogos, de fisioterapeutas. Y para ir, yo creo que cerrando esta entrevista, creo que es importante profundizar un poco en esto, ¿no? Hablamos del antes, hablamos durante la maratón y ahora tenemos que hablar después de la maratón, porque correr 10, correr 21, correr 42 kilómetros, sin duda que genera un agotamiento del cuerpo, uno va a sentir probablemente una pesadez, músculos que van a estar más contracturados, un cansancio probablemente inusual. ¿Con qué se puede esperar y con qué se puede encontrar un corredor que corrió la maratón los días posteriores al evento? Y quizás cuáles son las recomendaciones para que el proceso de recuperación, asumiendo que no incurrió en alguna lesión mayor y que netamente cursó la carrera como corresponde, cuáles son las recomendaciones para la correcta recuperación de esa persona que probablemente al día siguiente tiene que levantarse para ir a trabajar también? El día lunes tiene que comenzar el día, la semana laboral como todos. Pero claro, ahí lo importante es que la carrera no termina el día domingo, la carrera y la recuperación se mantiene por lo menos un par de días posteriores. Y ahí está el reconocimiento primero de las lesiones y el reconocimiento de saber si es que hay algún tipo de molestia secundaria a la corrida. Y eso es importante también el consultar, aunque sea 1 o 2 días posteriormente, a los especialistas para saber si es que hay alguna lesión. Y lo otro importante son el tema de mantener una adecuada hidratación y la alimentación sigue siendo fundamental para que las fibras musculares, para que la capacidad muscular se vaya recuperando, porque el desgaste del día domingo es demasiado excesivo. Por lo tanto, la hidratación, la alimentación, los días posteriores siguen siendo clave y también ahí nosotros tenemos charlas de recuperación y tenemos también un poco la posibilidad de hacer recuperación a estos deportistas que es importante que lo hagan por lo menos 2 o 3 días posteriormente a la carrera. Perfecto. Doctor, quedándome rápidamente en el asunto de la alimentación, ¿qué recomendamos como un plato de comida idóneo después de la maratón? Porque hay muchos que se lo corren todo y dicen, ya, yo necesito mandarme una hamburguesa, un pedazo de pizza, pero claramente para el cuerpo no es lo mejor. No, no, en general ahí sigue siendo lo más importante es que siga siendo comidas más bien livianas, porque obviamente la recuperación es lenta, no es una cosa que sea instantánea. Por lo tanto, tú tienes que reponer todo lo que tú gastaste y eso está principalmente dado por carbohidratos. Por lo tanto, si tú comes alimentos ricos en carbohidratos, finalmente eso va a hacer que tú te recuperes lo que tú perdiste en la carrera. La pérdida que se produce en la carrera de carbohidratos, de electrolitos, eso es lo que tú tienes que volver a recuperar. Y eso se hace con alimentos ricos en carbohidratos y con una hidratación importante con reponedores de sales de hidratación. Eso es súper importante. Perfecto. Doctor, antes de ir cerrando esta entrevista, hemos conversado varios puntos y ahora mencionó todas estas charlas que se están realizando, todas estas recomendaciones de especialistas en términos de recuperación, todo el trabajo que se ha llevado previo para informar para quién va a correr este evento y va a participar de la maratón y quiera informarse aún más del trabajo que se está llevando como partner de salud, las recomendaciones médicas que se puedan entregar desde Clínica Alemana, cuáles son las recomendaciones y también damos el espacio para que visibilicen ustedes el trabajo que vienen sosteniendo, cosa de que la gente pueda acercarse más e informarse aún más de lo que se está haciendo. Como te comentaba, lo más importante es la educación a la gente que va a correr y eso está absolutamente descrito para todas las maratones. Y ahí lo invito en el fondo a que en la página de la clínica hay un banner especial que es de maratón y ahí te va a guiar y te va a ayudar
a que en el temas alimentarios, psicológicos, hay charlas, hay temas de recuperación, en todo, está toda la información en la página de la clínica que está asociado al link del maratón y es importante que se informen y eso los invito a participar, a que se ingresen a estos links donde va a haber mayor información y van a poder llegar de mejor manera a la carrera. Entonces ya saben, todas las personas que van a correr esta maratón de Santiago, ya sean los 10 kilómetros, los 21 kilómetros o la desafiante meta de los 42 kilómetros, si quieren más información para estar bien preparados para este evento, la recomendación es que entren a la página de la clínica, pinchen el banner de la Maratón de Santiago y puedan interiorizarse con toda la información relevante de cara a este gran evento que se viene en un par de semanas más. Estuvimos conversando con el director médico de la Maratón de Santiago, el doctor Álvaro Mardones. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrevista del día domingo. Muchas gracias a ustedes. Y con esto entonces damos por finalizada una nueva edición de Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y ya nos reencontraremos en futuras ediciones aquí en Portavoz Noticias. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.